¿Alguna vez sentiste que todo estaba perdido, que la vida era solo una extensión infinita de dolor, soledad y sueños rotos? La historia que vas a escuchar hoy podría cambiarte para siempre. En un rincón olvidado por Dios y por la lluvia, donde el sol quemaba más que el propio desamor, una anciana sencilla escondía un secreto que ni el tiempo, ni la sequía, ni la tristeza pudieron borrar. Y no era magia. Era algo aún más poderoso: la fe inquebrantable, la sabiduría ancestral y un amor verdadero que transformaron el desierto en un jardín de esperanza. Si alguna vez pensaste en rendirte, si alguna vez dudaste de que aún existen milagros reales, quédate conmigo hasta el final, porque en los últimos minutos de esta historia podrías encontrar la semilla que tu alma estaba esperando. Más del 80% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Si crees que la fe, el amor y la superación pueden cambiar el mundo, suscríbete ahora a lo que nos une. Activa la campanita y no te pierdas los relatos que podrían despertar algo dormido en tu corazón. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez una simple historia te cambió la forma de ver la vida? En el abrasador corazón de Santa Rosalía, un rincón olvidado por la lluvia y abrazado por el desierto, vivía una anciana de ojos dulces llamada Doña Amparo Morales. Desde lejos, su casa de adobe no parecía diferente de las demás. Paredes resquebrajadas, un techo encorvado y una cerca improvisada de cactus secos. Pero bastaba acercarse un poco más, cruzar aquel umbral polvoriento, para descubrir un milagro: un jardín increíblemente verde, donde las bugambilias se enredaban en abrazos coloridos y los naranjos perfumaban el aire ardiente. Aquella imagen era tan emocionante, tan inesperada, que más de uno juraba sentir lágrimas asomándose sin saber por qué. No era solo un jardín, era un secreto guardado en el corazón del desierto, una promesa viva de que la esperanza florece aún en la tierra más árida. Doña Amparo, con 1900, sus 75 años tatuados en arrugas sabias, caminaba entre sus plantas como si escuchara sus susurros. En su corazón, cada brote verde era un recuerdo de tiempos mejores, una conversación silenciosa con el pasado que nunca olvidaré. Ella decía que aquel vergel no se construía con agua, sino con respeto a la naturaleza, con ternura, con amor verdadero por cada grano de arena. Mientras todos hablaban de sequía y resignación, ella cultivaba alegría y superación bajo aquel sol despiadado. ¿Alguna vez sentiste que, en medio del dolor más seco, algo dentro de ti seguía soñando con flores? Los niños del pueblo, fascinados por aquella visión imposible, espiaban desde detrás de los nopales. Se susurraban historias increíbles sobre la anciana, afirmando que podía hablar con las flores, que entendía el lenguaje secreto de los árboles, y aunque los adultos reían con incredulidad, tarde o temprano, todos terminaban cediendo a la evidencia de sus propios ojos, un auténtico oasis en el desierto. Era conmovedor ver cómo aquel pedazo de tierra vencía la tristeza, recordándonos que el verdadero milagro no era el agua, sino la valentía de no rendirse cuando todo parece perdido. Desde ese día en que alguien nuevo pisaba aquel sendero de tierra resquebrajada hasta llegar a su jardín, algo cambiaba en sus corazones. Doña Amparo no solo cultivaba tomates, albahacas o mangos, cultivaba fe, fe en lo imposible, fe en que la vida, aunque doliera, aún podía ser increíble. Su historia, sus manos, curtidas, su risa que se escapaba como un pájaro libre, todo hablaba de una fuerza invisible que no se puede explicar, pero que se siente, como el primer abrazo después de una larga despedida. Y uno se preguntaba, ¿cuántos jardines estamos dejando morir dentro de nosotros mismos por miedo a cavar un poco más profundo? Dicen que en cada pueblo hay secretos que solo los niños pueden ver, y en Santa Rosalía, ese secreto tenía nombre y sonrisa: Doña Amparo. Para los pequeños, ella no era solo la anciana del jardín milagroso, era, en susurros emocionados, la bruja buena,
Una mujer capaz de hacer florecer la tristeza y convertirla en alegría. Te juro que es real, decían entre ellos, con los ojos brillando como estrellas en una noche sin luna. ¿Alguna vez sentiste que había magia escondida en lo cotidiano, esperando que alguien la creyera suficiente para hacerla real? Se formaban grupos curiosos al caer la tarde, tras las últimas clases, y se apostaban tras las bardas de cactus para observarla en acción. Era increíble ver cómo, con un simple gesto de sus manos gastadas, las flores parecían inclinarse a saludarla, cómo los tomates gordos parecían reírse al sol. Nadie, ni siquiera los más escépticos, podía negar que aquel lugar tenía algo de sobrenatural. No era un día cualquiera, decían, cuando veías a una abuelita charlar en voz baja con las plantas y éstas respondían con brotes nuevos. El recuerdo de esas tardes, entre risas, esperanza y una pizca de miedo dulce, sería algo que nunca olvidarían. Los adultos, claro, sonreían incrédulos ante tales historias, pero bastaba cruzar el umbral del jardín para que la duda se instalara en sus corazones endurecidos. ¿Cómo era posible que, en medio de tanta tristeza y polvo, existiera un oasis así, cargado de ternura y vida? Hasta los hombres más curtidos, acostumbrados al dolor de perder cosechas y ver corazones rotos por la sequía, sentían una punzada de emoción al contemplar aquel milagro verde. Y mientras las generaciones mayores guardaban silencio, los niños sabían la verdad. Allí, en esa pequeña parcela de tierra, habitaba un secreto guardado por años, uno que no se podía explicar, solo sentir. Con el tiempo, cada flor, cada fruto maduro, cada sombra fresca bajo un limonero, se volvió una prueba silenciosa de que, a veces, lo que nadie sabía era lo más importante de todo. La historia de la bruja buena cruzó generaciones como un susurro de esperanza, y uno no podía evitar preguntarse, ¿qué otros milagros hemos dejado de ver, simplemente porque hemos dejado de creer en ellos? Desde pequeña, Doña Amparo había sido una esponja de recuerdos vivos, absorbiendo cada enseñanza que su abuela, una respetada curandera del pueblo de Santa Rosalía, le transmitía al calor de las noches estrelladas. En aquel tiempo, la vida giraba alrededor del respeto a la naturaleza, del cuidado silencioso que se ofrecía a la tierra, como quien ofrece un abrazo a un ser querido. Aquellas lecciones, sembradas en la inocencia de su niñez, nunca olvidaré, fueron las raíces invisibles que más tarde sostendrían su milagroso jardín en medio del desierto. Porque para ella, sembrar no era simplemente enterrar una semilla, era un acto de amor verdadero, una promesa silenciosa de ternura y esperanza. Su abuela le enseñaba que el agua no desaparece, simplemente se esconde, como los recuerdos felices que el tiempo intenta borrar, pero que, tarde o temprano, regresan en una sonrisa inesperada. Le hablaba de cómo las plantas sienten el dolor, el abandono, y también la alegría del cuidado. Aplicando aquella sabiduría ancestral, Amparo no solo cultivaba verduras, cultivaba vida misma. Cubría la tierra con piedras para proteger la humedad como si arropara a un niño en la noche fría. Cavaba pequeñas depresiones alrededor de cada tallo, como quien hace un nido para acunar la fragilidad. Era increíble ver cómo aquellas prácticas antiguas, tan simples y conmovedoras, desafiaban la arrogancia moderna y traían superación donde otros veían condena. Con humildad, Amparo aplicaba también la estrategia de la milpa, ese sistema indígena donde el maíz, el frijol y la calabaza crecían juntos, protegiéndose entre sí como verdaderos hermanos. Era emocionante entender que en la naturaleza, como en las familias, la colaboración supera al egoísmo. La solidaridad salva en tiempos de sequía. Cada rincón de su jardín era un susurro del pasado, un eco de sabiduría que no podía, ni debía, ser olvidado. En aquel mundo pequeño, la abuela seguía viva, no en retratos descoloridos, sino en cada hoja, en cada gota de agua escondida. Así, mientras el mundo afuera aceleraba y olvidaba sus raíces, en Santa Rosalía, bajo el cuidado de una anciana de manos curtidas,
El tiempo parecía detenerse para recordar lo esencial, y uno no podía evitar preguntarse, ¿qué saberes estamos dejando morir simplemente porque ya no los consideramos importantes? Cuando Lupita Ramos llegó a la vida de Doña Amparo, apenas era una niña de mínimo 10 años, de esas que caminan con los hombros encogidos y los ojos grandes, cargados de timidez y sueños no dichos. Había algo en ella, una especie de dulzura silenciosa, de ternura escondida detrás de cada gesto torpe, que conmovió a la anciana desde el primer instante. Mientras los demás niños corrían tras balones o se perdían en juegos de polvo, Lupita prefería sentarse a la sombra del limonero, observando en silencio cómo Amparo hablaba con sus plantas. ¿Alguna vez sentiste esa conexión inexplicable, como si dos almas se reconocieran sin necesidad de palabras? No pasó mucho tiempo hasta que Lupita se convirtió en su sombra fiel. Con manos diminutas pero decididas, ayudaba a sembrar, a cargar agua, a recolectar semillas raras como quien guarda pequeños tesoros. Amparo, que había perdido tanto en su vida, encontró en aquella niña una nueva esperanza, una razón para seguir enseñando aquello que la mayoría consideraba inútil. «Dedos verdes», decía sonriendo, cuando veía cómo, bajo el cuidado de Lupita, hasta la flor más marchita parecía resucitar. Era increíble verlas juntas, una anciana de cabello plateado y una niña de trenzas desordenadas, conspirando a favor de la vida en un rincón olvidado del mundo. Con el tiempo, el vínculo entre ellas se volvió algo más que maestro y discípula. Eran familia, aunque no compartieran sangre. Lupita no solo aprendía a plantar o regar, aprendía a curar, y aquel conocimiento, nacido de sabiduría ancestral y transmitido con ternura, le salvó la vida a su hermanito menor, Javier, cuando cayó enfermo de una fiebre que los médicos no lograban explicar. Mientras el pueblo esperaba resignado, fue un simple té de hojas recogidas con amor verdadero, el que le devolvió el color al rostro del pequeño. Desde ese día, en Santa Rosalía, ya no se dudaba. Lupita era la heredera del milagro. Y así, mientras los años pasaban, mientras el sol seguía castigando el polvo y las despedidas seguían dejando corazones rotos, una semilla de futuro germinaba en el jardín de Doña Amparo. Una semilla de superación, de valentía silenciosa, de promesas que no necesitan palabras para ser eternas. Y uno se preguntaba, ¿qué legado estamos sembrando hoy? ¿Y quién estará dispuesto a recogerlo mañana? El verano en Santa Rosalía siempre había sido duro, pero aquel año fue diferente. El cielo se cerró como una herida que se niega a sanar, y durante 6 meses no cayó ni una sola gota de lluvia. El calor parecía aplastar los tejados, derretir las sombras, arrancar lágrimas reales de los ojos más resistentes. Ni siquiera el pozo de Doña Amparo, aquel milagro oculto de esperanza, fue inmune. Cada día, el nivel del agua descendía un poco más, como un suspiro cansado que anunciaba el dolor inevitable. No era un día cualquiera, era el inicio de la sequía más devastadora que el pueblo recordaría desde aquel momento. Y quizás, desde siempre. Ante la amenaza, muchos sintieron que el fin estaba cerca. ¿Cómo mantener vivo un jardín, una familia, un corazón, cuando hasta la naturaleza parecía rendirse? Pero Doña Amparo, con esa mezcla increíble de terquedad y ternura, se negó a bajar los brazos. No permitiría que aquel rincón de esperanza muriera. Así que, en lugar de lamentarse, propuso algo inédito: colaboración. Un gesto de valentía silenciosa que contagió al resto. Los hombres, curtidos por años de dolor y resignación, formaron filas para cargar baldes de agua desde los últimos charcos sobrevivientes. Las mujeres, con el corazón roto, pero la mirada firme, organizaron turnos para racionar cada gota como si fuese oro líquido. Los niños, esos mismos que alguna vez habían llamado a Amparo, la bruja buena, se convirtieron en guardianes del agua, vigilando que nadie desperdiciara ni un sorbo. Era conmovedor verlos, con sus pies descalzos y sus sonrisas sucias de polvo, protegiendo el milagro que ahora también sentían suyo.
En aquellos meses interminables, el dolor y la desesperanza rondaban como fantasmas, pero también florecieron la confianza, el amor verdadero y una amistad que no se quebraba ni bajo el sol más cruel. La sequía golpeaba, sí, pero dentro de cada persona germinaba algo aún más fuerte, la certeza de que juntos eran invencibles. Cuando finalmente el primer trueno rompió el cielo y las gotas de agua golpearon la tierra seca como caricias esperadas, Santa Rosalía no solo celebró el regreso de la lluvia, celebró el renacimiento de su espíritu, porque lo que realmente había salvado al pueblo no fue el agua escondida, ni la tierra fértil, ni siquiera el antiguo pozo. Fue la colaboración, el respeto a la naturaleza y ese amor valiente que había sido sembrado, gota a gota, abrazo a abrazo, desde aquel momento en que una anciana se negó a dejar de creer. Y uno no podía evitar preguntarse, ¿cuántas veces la verdadera salvación depende simplemente de tender la mano y no soltarla? Cuando las lluvias finalmente regresaron a Santa Rosalía, no fue solo la tierra la que bebió desesperada, fue el alma de cada habitante la que se sació de una sed más antigua, más profunda. Lo que había empezado como una lucha desesperada por sobrevivir, se transformó, poco a poco, en algo mucho más grande, un renacimiento colectivo. Inspirados por el ejemplo emocionante de Doña Amparo, los vecinos comenzaron a aplicar lo aprendido durante la sequía, sistemas de captación de agua de lluvia, huertos pequeños en patios polvorientos, técnicas ancestrales olvidadas que susurraban secretos de superación entre el viento y las piedras. No era fácil. Cada gota de agua era tratada como una joya. Cada semilla plantada era un acto de valentía contra la tristeza que, durante tanto tiempo, había marchitado sus sueños. Pero, como en una familia que se reconstruye después de una traición dolorosa, la confianza en el futuro volvió a florecer. Los niños corrían entre los surcos verdes de los nuevos huertos. Las abuelas enseñaban recetas de conservación. Los hombres jóvenes cavaban cisternas colectivas. Era increíble. En apenas 5 años, lo que antes era polvo y resignación se transformó en un mosaico vibrante de vida, color y esperanza. Santa Rosalía, contra todo pronóstico, se había convertido en un oasis real. Y no solo revivieron los campos, revivieron las memorias, las tradiciones indígenas olvidadas, los cuentos viejos que hablaban de respeto a la naturaleza y cuidado de la tierra como un deber sagrado. La milpa, aquel sistema de cultivo ancestral donde el maíz, el frijol y la calabaza crecían entrelazados como hermanos, regresó triunfante, recordándoles que la colaboración era más poderosa que cualquier tormenta. Era conmovedor ver cómo cada familia, cada vecino, cada niño que alguna vez miró el jardín de Amparo con asombro, ahora cultivaba su propio pequeño milagro, una pequeña semilla de lo que aquel jardín enseñó, que el amor verdadero hacia la tierra y entre las personas puede salvar hasta el desierto más cruel. Hoy, si caminas por las calles polvorientas de Santa Rosalía, verás flores que no deberían crecer allí. Escucharás risas donde antes había silencio y sentirás en el aire una promesa viva. Nunca olvidaré lo que una anciana valiente enseñó con sus manos arrugadas y su fe inquebrantable. Y uno se preguntaba, ¿qué cambios podríamos sembrar en nuestro propio mundo si tuviéramos el coraje de creer en lo imposible? Doña Amparo vivió hasta los 90 años, testigo silenciosa de cómo el milagro que una vez había soñado con manos temblorosas se extendía como un susurro de vida por todo Santa Rosalía. Sus últimos días los pasó sentada bajo su árbol favorito, un limonero robusto que ella misma había plantado con lágrimas reales en el rostro, en aquel tiempo en que el dolor parecía no tener fin. Desde allí veía a los niños correr, a las familias trabajar juntas, a las flores brotar en la arena con una fuerza inesperada. Era una escena emocionante, increíble, un regalo que jamás habría imaginado recibir, porque en su corazón sabía, la verdadera agua escondida no estaba bajo la tierra,
estaba en el amor que supo sembrar en cada persona que tocó. Antes de partir, sabiendo que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su ocaso, doña Amparo llamó a Lupita, su discípula, su nieta de alma. Le entregó una maceta sencilla, humilde, donde descansaban semillas raras, herederas de generaciones de sabiduría ancestral. «Cuida la tierra como cuidas tu corazón», le dijo en un susurro que olía a despedida. Y aunque el dolor de la separación era inevitable, también brillaba en sus ojos aquella ternura que solo quienes han amado profundamente saben regalar. No era un adiós, era un reencuentro diferido, una promesa silenciosa de que la vida continúa, como las estaciones, como las raíces bajo la tierra dormida. El día de su despedida, todo el pueblo se reunió en su jardín, bajo aquel limonero que lloraba rocío sobre sus ramas. La enterraron allí, en el centro de aquel pequeño paraíso que había nacido de su fe, su superación y su amor verdadero. Y no hubo lágrimas amargas, sino lágrimas de gratitud, porque doña Amparo no se fue. Se quedó en cada flor que desafía la sequía, en cada niño que aprende a sembrar, en cada abrazo que vence la desconfianza. En Santa Rosalía, la despedida no fue el final, fue un renacimiento. Hoy, cada año, el Festival Flores de Esperanza convierte el pueblo en un estallido de colores, de música, de vida. Es un homenaje a quien enseñó, contra toda tristeza, que la fe puede hacer florecer, incluso el más árido de los desiertos. Un secreto guardado por años, ahora compartido al mundo. Y uno se preguntaba, ¿qué jardín estamos dejando como herencia? ¿Y quién recogerá nuestras semillas de esperanza cuando llegue el momento? Si esta historia logró tocar alguna fibra de tu alma, no la dejes pasar como una simple anécdota más. Detente un momento, respira hondo y piensa, ¿qué semilla de esperanza podrías plantar hoy, en tu vida o en la de alguien más? Quizás sea una palabra de aliento, un abrazo que estás postergando, o simplemente una decisión valiente que transforme tu propio desierto interior en un jardín lleno de vida. Te invito a compartirlo en los comentarios. Tus palabras pueden ser la chispa que otro corazón necesita para volver a creer, porque aquí, en Lo que nos une, creemos que cada historia tiene el poder de cambiar destinos, y la tuya también. Y antes de despedirnos, no olvides, suscríbete ahora mismo al canal Lo que nos une y activa la campanita para no perder las próximas historias reales que alimentan el alma, que sanan heridas invisibles y que nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos. Además, te recomiendo que no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla, una historia aún más conmovedora, llena de fe, resiliencia y superación, que podría ser justo el mensaje que estabas esperando recibir. Gracias por permitirnos entrar en tu vida, aunque sea por unos minutos. Gracias por ser parte de esta comunidad que aún cree en los milagros silenciosos. Nos vemos muy pronto, donde las lágrimas se transforman en flores y los corazones rotos vuelven a latir con fuerza.